Hola, muy buenas tardes a todos. Esto no es Clara. Una vez más, programa número 15. Así que mi nombre es Nicolás y a mi lado se encuentra... Yoroshiku onegaishimasu. Yo soy Celeste. A vuestra zurda vera, Sir Rodrigo Machado Isaya, a.k.a. Lancelot. Un placer teneros de vuelta. Perdón. ¿Quién te dice Lancelot, boludo? Lancelot, si jugás a los jueguitos, y también puedes leer el libro, sí. Que yo conozco el está libro. escrito como pelo largo y rubio. Está bien largo, en este caso no entra de tatuaje, pero rubio, pelo largo. A mí me No, resulta es ya raro. demasiado fácil ponerte apodo solo por el hecho de tener pelo largo. Te sorprendería. Hay apodos mucho peores, como por ejemplo Ricitos de Oro. El imbécil no notó que no tengo rizos. No importa. No importa. Próximo programa, Capi con crisis. Le vamos a quemar todo el pelo, boludo. ¿Viste lo que es el pelo? ¿Ustedes creen que pueden pagarme lo suficiente? No, Interesante. Ok. Procedamos. Con este traje siento. Se siente clase, se siente poder. Claro, estamos en el así programa siento. número 15, así que... Felices 15 para nosotros. Exactamente. Muchas gracias a todos los que están allá viéndonos, suscribiéndose. Así que, sin más preámbulos, ¿con qué tema vamos hoy, señorita? Bien, o sea, ¿Qué? No. ¿Cómo expresarías la situación? ¡corte! Vamos al tema del ¿En día. qué? Ahí vamos al tema de vuelta. Puedes pasar porque ya... Celeste va a hablar de programación para adultos, no se procede a gatear. A ver, Por mantenerlo de hay familia. algo que me Muchas llama gracias. poder... Bueno, voy a pasar al tema antes de que esto vaya más lejos todavía. Dale. Hay un tema que me llama poderosamente la atención, es que en la década pasada, incluso la anterior, se tenía el preconcepto de que la animación, por ende las series o productos audiovisuales animados, eran dirigidos exclusivamente para público infantil. Exactamente. Razón por la cual creo que solo por ese motivo terminaron emitiendo Dragon Ball Z en Latinoamérica sin que a nadie le pareciera raro. Pero bueno. El problema en cuyo caso sería Dragon Ball, no Z. Dragon Ball. Dragon Ball. Bien. Tremendo anime. Claro, o sea, que la cultura occidental asumiera de cajón que el producto era infantil porque era animado. ¿Y cuál es el punto entonces El a punto abordar? es que estos últimos años y esta última década parece haber habido un boom de series animadas, pero ya orientados a público adulto o adulto joven, Bien. en el cual independientemente de cuál sea la temática, no necesariamente comedia, algunos se orientan a comedia, pero no necesariamente, empezaron a surgir un montón de proyectos súper interesantes de muy buena calidad que son animados. Así que Nico, vos que sos de la industria audiovisual, ¿me podés Sí. decir a qué se debe esta transición? ¿Tenemos que desde- seguir hablando como periodistas o ya podemos calmarnos? Sí, ya está. Podemos Ya está. relajar un toque. Bueno, Ustedes pueden cortar Carne- el acting cuando uno es real, no actúa. Solo vive. voy a hacer una aclaración. Cuando él se presentó como Lancelot, infinidad de chistes pasaron por mi mente, pero no importa. Yo soy Percival si quieren, el maestro de la espada. Toma, papá. Igual te estaba dejando. Te estaba dejando el lugar para ser el rey, Arturo. Igual Arturo creo que sé yo. O sea, 1000 veces. ¿Por qué? ¿De qué? ¿O ¿Eh? qué? Vamos con una cuestión. Igual se te más como Merlin. ¿Eh? Merlin. ¿Sabes ¿Por la lo que magia? quería? Voy a ir la magia que te hace. La magia. Bueno, volviendo a tu pregunta. De la cuestión ¿Cuál era de la pregunta? Recuérdenme. ¿Por qué por qué este ocurre? boom, digamos, ¿a de qué la, se debe de este la boom? industria? Esto nace hace mucho tiempo atrás, yo creo, y si pueden si quieren Definime corregir. mucho. Y estamos hablando de que una de las primeras películas animadas que hubo o serie, digamos, estamos hablando de Quirino Cristiani, ¿sí? Un argentino que crea, digamos, toda la cuestión de la animación, que no era, digamos, animación para niños en ese momento, digamos, para todo lo que sean menores, sino que era para grandes. Con el tiempo se fue, digamos, armando todo lo que es los conceptos de que la animación ya es pertenece, digamos, a todo lo que es la juventud, la niñez, por el tema de los colores, porque, digamos, qué sé yo, mis hermanos, yo me acuerdo de eso, que eran súper chiquitos. Televisión, animación, y estaban ahí horas. Boom, muchos colores, saturación. Iban al palo algunos frames. Entonces era Claro, una cuestión... vocecitas amigables. Exactamente. Entonces vos decís, che, ¿a qué va esto? Pero todo nace, y también lo hablaste vos con Gino,
en su momento que fue Steamboat Willie. En fin, la cuestión, digamos, real de la animación es que la animación se crea para los adultos, digamos, es una cuestión más para la industria audiovisual. Que la tome la industria, digamos, y después la lleve hacia el grupo infantil, está genial. Pero siempre fue así, funciona para, digamos, todos estos grupos infantes, pero su nacimiento es básicamente eso, es para el grupo maduro. Para agregar luz al asunto, de hecho, eso es un fenómeno más bien reciente, refiriéndome a la interpretación popular de los conceptos. Normalmente el ser humano tiene ese sesgo egocentrista de creer que todo lo que ocurre es en torno a él. En realidad es en torno a mí, pero eso es otro tema. En torno a él, ¿a qué apunta? Vos estuviste en una época en la que se dio un boom en un tipo de animación, en un tipo de contexto. Si vamos al origen, más allá incluso de lo que nos está comentando Nico, las primeras animaciones, ¿las has visto en blanco y negro, donde literalmente los personajes eran bailarines de cabaret, por ejemplo? Bien. Nace, casi te diría que excluyendo totalmente a la niñez en ese sentido. De la misma forma los cómics. Totalmente. Barbie. ¿Cuál es la inspiración de Barbie? Si mal no recuerdo, prostituta alemana. Que era agente, espía, además. Estaba inspirada en un cómic de una... Claro. ¿Dirías que el concepto entonces es de Barbie es para mayores? El concepto de la muñeca y el juguete, sí. Ahora, el concepto del cómic en el que está inspirado, no. Para mayores, el cómic de inspiración es bastante para mayores. La muñeca terminó por cuestiones comerciales entendiéndose como una figura. La muñeca estaba pensada para un público infantil porque estaba pensada como un juguete. Bien, que por cierto, esa historia que fue para la hija de la creadora, total falacia, basura comercialoide. Pasa lo mismo con la animación y de hecho el público, o mejor dicho, el segmento infantil, si vamos al caso, te podemos llegar a mencionar de que todos los animes, de los cartoons incluso, tienen un claro humor adulto. ¿Recuerdan? Stimpy. No, ni siquiera, pues ese es basicoide solamente. Pensaba más en Johnny Bravo. Yo no tenía cable cuando era chica, así que no vi Johnny Bravo. Johnny Bravo, ¿lo has visto recientemente? No. Para. Viene la pregunta. ¿Estás hablando de ahora, 2024? ¿Quién es esa animación de Johnny Bravo? ¿Cómo evolucionó a través del tiempo? No, en su momento, ¿la has visto Sí, recientemente? o sea, yo consumí todo lo que fue Cartoon Cartoons y todo lo demás, Cartoon Network, Big Channel, o sea, vi mucho avance de animaciones estadounidenses, de acá de Argentina, de Latinoamérica, europeas, japonesas, que en el transcurso de finales de los 80, estamos hablando del 88-89, hasta la actualidad, cómo fue una variación cambiando con el tiempo con respecto a lo que iba cambiando en la actualidad, digamos, cómo eran los conceptos reales de aceptación de sociedad y demás. Pero si nos vamos exclusivamente entre los finales de los 70, puros 80 y 90, era animación y era exclusivamente para adultos, era todo el tiempo, doble sentido, cosas, o sea, era hecho por hombres. Obvio que hecho por hombres. Hecho por hombres. Obviamente que hecho por hombres. Vamos por más. ¿Me entienden? Para digamos, chistes básicos, rasos, que obviamente un niño no va a entender eso. Ahora, entonces la pregunta cambia. ¿En qué momento se empieza a transitar al público infantil? Porque ¿qué sucede? Es muy buena pregunta. Claro, porque ¿qué sucede? Yo que nací en los 90 y me crié en los 2000, todo el producto infantil que consumía era animado. ¿Lo era? Sí, igual yo soy un caso muy particular porque no tuve televisión y lo poco que veía era Los Simpsons, que dicho sea de paso no es un público infantil. De hecho, ahí es donde quería apuntar sobre el proceso en el que se evolucionó y por qué llegó a segmentarse tanto. Pasa también con el término del anime. En Occidente, para nosotros algo relativamente novedoso, pero en realidad no lo es.
es el anime. súper tradicional. El anime, a ver, por Exacto. lo menos en Japón es viejísimo. A día de hoy puedes buscar por géneros muy definidos, dentro de los cuales se reconocen los estratos etarios. Donde, si mal no recuerdo, corregime si me equivoco, shonen es seinen, jóvenes shoujo, sí. por edades. ¿Por qué? Natural. Y de nuevo, en nuestro occidente pasa más o menos lo mismo. Lo que son los Simpsons. Lo que era de Cartoon Network en su momento. No era algo ni infantil ni adulto, sino que yo entiendo buscaba ser ambos. Y es que estás hablando de una época donde, ¿qué? En el mejor de los casos, que tenías un televisor por televisor casa. familiar. Exactamente. Tenías que contentar a todos. Por tanto, mientras más amplio fuera, más consumo ibas a tener, más rédito. Avanzar en ese sentido, a día de la fecha, tenés otro fenómeno, que es el de identificación. La gente que se crió con el producto lo arrastra a la fecha. Entonces, es mucho más probable que una persona que se crió con Tom y Jerry, a día de hoy te consume eso. Entonces, estamos de vuelta en el fenómeno de por qué los adultos siguen consumiendo contenido explícitamente para niños. Ese ya es otro caso. Ese ya es otro caso interesante. ¿Qué adultos? Porque acá tenemos distintas variedades de adultos. Exactamente. En general, de hecho, mi abuelo, estamos hablando Adulto mayor estamos hablando entonces. que falleció hace 40 años. Él era fanático de Tom and Jerry. Ah, cosita. Totalmente un adelantado a su época, supongo. ¿Vos podés hablar? Haz lo que quieras, yo sé. ¿Cuándo fue el ¿Querés último? venir? Vení. ¿Ven? ¿Querés venir? Te estoy invitando. Yo creo que hay una cuestión también que es, por ejemplo, lo que voy a decir es posta, son chicos, pero cuando nace MTV, cuando nace MTV y nace toda la cuestión de los videoclips, a su vez también nace la animación pura y exclusivamente para adultos. Beavis and Butthead, y después tenías un montón de cosas más, Eon Flux, series que en ese momento yo la veía que era un adolescente, me volaban a la cabeza y decía, che, qué bueno que está, que para la cuestión contemporánea, para cuando ustedes eran chicos, iban a hacer su South Park. Bueno, Esa ese tipo de animación, en mi caso, la teníamos vetada. Bueno, Precisamente porque se entendía temática demasiado agresiva, violenta, lenguaje. explícito, absoluto. Ahí entraría a delinearse realmente una limitación por edad. Ese noche no está bueno que los niños se expongan a esto. Pero lo ves al revés, que digan, no está bueno que un adulto se vea expuesto a esto. Es que en realidad el tema de la edad se entiende como que es aditivo. O sea, vos a mayor edad podés consumir mayor cantidad de contenido. El problema es si estás debajo del rango. Desbloqueando niveles, sí. Claro, vas desbloqueando niveles. Pasa que... Ay, el otro día me pasó hablando de... Perdón, después ahí. No sé si conocen el dibujito. Esto no es animación, es 3D. Es técnicamente. Es técnicamente lo mismo, no importa. Poco yo. Sí, Ay, no. yo Sí. Es No, muy no. estimulante la mierda esa. Podría estar viéndola por horas. No, me hace daño en el cerebro como la ASMR y todo eso. Discrepo. O sea, consumí poco yo porque estaban mis hermanos en pleno crecimiento y obviamente era ponerle, ¿entendés? La niñera virtual, que era el televisor, y estabas viendo eso y decís, che, o sea, los conceptos están buenos como productoras generando contenido para... ¿sí? Claro, pero se entiende explícitamente que es un contenido infantil. Exactamente. Ahí Ahora, tengo una baby. duda, ¿por qué la gente interpreta que los infantes son retrasados mentales? Porque he visto cada producción que realmente voy a decir... Pero vos la estás consumiendo siendo un adulto. Vos no sabés cómo la vi- interpreta un niño. viéndola desde la perspectiva de un niño incluso. Vos no tenés la perspectiva. La tuviste. Sí, y ¿Qué de nuevo- consumiste? ¿Qué consumiste siendo niño que te dijo pensar, piensan que son estúpidos? Programas como ahora lo son esto, Peppa Pig. Cuando yo estaba en esas edades del público objetivo, veía cosas mucho más avanzadas. Sí voy a aceptar que yo tengo un sesgo por el hecho de que Gracias. yo no tuve televisión en mi casa y lo poco contenido que veía Era fanático, pasaba como era 6, los 8 Simpsons. horas al día viendo Es tele. como que también era un dibujito que podíamos disfrutar tanto mis padres como nosotras. Sí. Entonces por ahí sí puede haber un sesgo con el hecho de que no consumir realmente lo que sería productos infantiles. Pero conoces, por ejemplo, si yo te digo de Cartoon Network, La Vaca y el Pollito. La conocí mucho después. Pero viste Vaca y el Pollito. No. En toda tu cara. No, sí, habla conmigo. Yo sí la vi. Bueno, claro, ¿me entendés? Porque vos tenés Ahí va, ¿no? Soy la comadreja,
La vaca y el pollito. A ver, sin ir más lejos, las chicas superpoderosas. La primera fase, lo pongamos a hacerlo Marvel, la primera fase de Cartoon Network era contenido para adultos puesto en dibujos animados, pero enmascarado para menores de 13 años. Mi punto es al Vos revés. decís, chabón. Se presenta con amplitud porque la forma en la que se expone es sutil. Dicho como que lo podés dejar tranquilamente un nene viéndolo y eso no va a generar un estímulo suficiente como para corromperlo. Pero venís después da totalmente Corrompido, roto, como un sí. adulto. Todos ustedes que los estoy viendo zánganos. Y sí, la veis así. Totalmente. Esto no Estaba lo recuerdo. servido. No lo recuerdo de esta forma. Claro, porque de niño no lo interpretaste de esa forma. No, claro. Bueno, lo que quiere había sido. Yo tengo una. ¿Qué parece. pasó? Que Gastón demoró 24 años en entender que en realidad fue una conversación, un comentario mío que surgió. Sacale la lata, boludo. Zarpale la lata, zarpale claro, la voy a decir. Zarpale la lata. En ese momento nosotros pateamos lata tipo pelota de fútbol, entonces Cosita. sí, ok, sacale lata, el zapatero. Claro, o No sea, entendía cuál era la lata del zapatero. Exactamente, o sea, Exacto, esa canción no era explícita. Era para todo Para público. todo. Para todo Exactamente. público. Bueno, Pero- un caso en particular que a mí me llamó mucho la atención, no era tan chica, pero mi hermana sí. Mi madre nos alquiló el viaje de Chihiro. También, qué lindo, animado, así, o sea, estéticamente hermoso. Ahora, cuando las cosas empezaron a deformar y cuando los padres se transforman en ser una cosa así, mi hermana quedó traumada semanas. Yo quedé alucinada y me encantó, o sea, la película me encantó y creo que la vi, en ese momento se alquilaban las películas, lo teníamos una semana, creo que la vi 3 veces esa semana. Y mi hermana no podía dormir. Bueno, sí. Era como, sin ir la más lejos, rompieron. Todo lo que hizo Disney. Hasta. Claro, todo lo que hace Disney de la fecha es para no dormir, pero no es el mismo tipo de no Pero, dormir. claro, pero por ejemplo- Da terror, pero por otra cosa. Claro. A ver, De yo genial. me acuerdo que era muy chico, nos alquilaron Fantasía, la original, la primera. Era fantástica, empezaba todo. Y cuando llega, digamos, la parte de el final, donde aparece, digamos, el monte, se explota y sale el diablo y todas las cosas, y las almas en pena, vos decís, What the ¿qué fuck? es eso? O sea, Que ahí a sentí todo terror. esto, para el público más joven, antes se alquilaba la película. O sea, vos tenías tenía un VHS. coso así negro. Que Exactamente. tenías que rebobinarlo. Y en la casetera decís, no, loco, está tremendo. No, yo tenía una videocasetera pro porque te rebobinaba el coso. Sí, tú también en casa tenía varias de esas Y bueno, películas. eso fue otra cosa. Yo de grande me enteré que la gente las rebobinaba con la lapicera. Y era, ¿por qué haces eso? Claro, la casetera te la rebobina. Bueno, había caseteras para cassette y para VHS. ¿sí? Y después un montón de formatos más. Y Pero- después ninguno, porque desapareció la tecnología en todo. No, o sea, Hubo una transición Sí. bastante suave entre todo. Después Se fue del- compactando hasta desaparecer. después del VHS pasamos al VCD, el video CD. Y después de ahí pasamos al DVD y al famoso Blu-ray que tenemos ahora. Y bueno, y ahora todas las Claro, plataformas pero ahí digitales. yo tengo otro seco. Yo viví en una cajita de cristal toda mi vida. Sí, tu vida no es real. Tu vida no existe. ¿Qué pasó en mi familia? Que amo a mi familia, saludos a mi familia que están de vacaciones en Brasil y me dejaron acá en Córdoba. Mi papá piratea desde los 90. No, está bien. No me quemé. No. Piratea películas. César debe decir, imbécil. no me quemé. Piratea películas desde los 90. Entonces, cuando no teníamos ganas de alquilar, era literalmente buscar en internet, conseguir la película y cuando mi papá la bajaba la veíamos en el tele conectado a la computadora. No comprábamos DVDs en la calle. Un momento dejamos de ir al videoclub hasta que, bueno, obviamente cerró. Igual, sorprendentemente cerró en los últimos 3 años. O sea, se la bancó un paquete ese videoclub. No creo que esté alquilando VHS o Obvio que películas no. ese videoclub. Obvio que no, y no vamos a hablar de eso No, ahora. salvo que lo hubiera transformado tipo en. Pues eso sí podría ser un modelo de negocio. Un espacio vintage tipo museo. Que la gente va y literalmente. No, estaba re venido sería abajo, la única mierda forma. Claro, te dan un cubículo, VHS, cerveza. Es como para que papita, recuerdes y vos tu estás ahí. infancia, nada más. En porque- Japón, quizás. No, esto Oh. estaba re venido abajo. No, ¿cómo se llama la publicación que me pasaste el otro día? De la habitación en Japón que vos vas. Es en Japón, de Sí. vuelta. Eso pasa en Japón. Ah, sería algo que podría funcionar en Estados Unidos. Estamos en Argentina. Estamos en Argentina, chicos. Sí, Les quiero estamos en recordar que a Brasil. pesar que estemos vestidos cual nobles, seguimos en Argentina.
Así que bueno. Pero sí, eso, o sea, toda esa transición de VHS y todo lo otro, cosas así, yo llegué al punto final en el que ya estaban en internet. Porque ya les veía en internet. Claro, Centennial. En definitiva, en términos de animación para adultos, en esta aserción e interpretación del término, de nuevo, diría que el proceso fue al revés. Nace como tal y después se termina agregando todo lo que son las demás... Contenido orientado al público infantil. Exactamente. sí, lo iba a expresar en otros términos, pero básicamente Sí. todas las variantes. Y sí, ok, a día de hoy te puedo reconocer, sí, hay contenido específico para niños, para infantes. Proporcionar un ambiente que le desarrolle mejor las capacidades tanto cognitivas como intelectuales. Ya me parece que no pasa. Igual tengo Y- entendido que a esa edad es más figura, forma, relación con el entorno entre enormes Tengo una idea, comillas. tengo una idea. A ver, Hay Tenemos que varios ir estudios cerrando sobre el infancia bloque temprana. para darle paso a justamente el bloque de Kanetsuki. Yose y Capi en el espacio o en el universo, no me acuerdo cómo era. Pero podemos traer una persona que sea un animador, que lo tengo muy en vista, que tranquilamente puede ser Sí, sí. Ryan, que está ahí del otro lado, Ryan. y podemos traer otra persona que hable sobre o sea, un especialista, un neurólogo, de cuestiones cognitivas especializadas sobre cómo una persona infantil... la semana que viene un psicólogo. Cerramos este bloque, continuamos otro día, porque esto de animación para adultos y después todo el Para- trasfondo psicológico que tiene, da para más. Que por supuesto no llegamos a ninguna conclusión. Este es porque el esto inicio, gente. no No, es sí, claro. de hecho la respuesta se respondió en los primeros 30 segundos. Claro, exactamente. y Está después- mal. Vamos a Dragon Ball. Y mi querido público conocedor, estamos aquí de vuelta con la doctora Kanobusuku en nuestro segmento Yo soy Capi en el espacio. O en el universo, no sabemos cómo se Sí, llama. todavía no está Alguno de los determinado. dos. Ese o era el universo de Yo soy Capi. Me gusta más el universo de Ese Yo de soy Jessica, Capi. es verdad. Me gusta. Creo bien. que voto por ese. ¿Queda sentado? Queda sentado. Queda sentado. A menos que los comentarios lo revienten y digan que no, que prefieren ponerle otro título. Procede. Bueno, ¿qué Doctora. tal? ¿Cómo le va? Hoy, siendo dominado y sometido por mi vestimenta. Veo. Hoy pintó la gala hoy. Sí. Yo no pude ponerme de saco, pero bueno, me puse esto. ¿Está bien o no? Vos siempre estás bien. Bueno, Coméntame. Sí. Entiendo de por sí, ya venimos, los que nos siguen lo saben, tenemos una historia ya contada de Sí. cómo el tema de... Empezamos por el principio. Empezamos el por el Big Bang, principio. teoría del Big Bang. Sí. ¿Por qué no es realmente como suena, como la mayoría conoce? ¿Cómo Sí. procede? habíamos dicho entonces la vez pasada que no hubo un bang, pero sí Sí, hubo fue algo big. Bien. Así que hoy, como la actualidad lo amerita, vamos a hablar de la inflación. Inflación en Argentina. Esa palabra se tiene que decir con advertencia, tomen asiento. De la inflación No es cósmica. No estamos hablando de economía. Y Todavía sigo sin no hablar de entramos- economía. No entramos. Eventualmente sí trae algunos colegas para tratar temas al respecto, pero no es ese bloque. No. Recuerdan que había dicho que la teoría del Big Bang clásica, como la aprendemos en la escuela, no era tal. O tenía algunos problemas, algunos errores. Correcto. Que no sabía, más que errores, algunos problemas que no sabe responder. Algunas preguntas que no sabe responder, algunas cosas observadas que no se pueden responder con esa teoría tal cual estaba en su momento. A partir de 1940 aproximadamente, hasta 1965 específicamente, se empiezan a detectar en el universo como una cosa media rara. Hay algunos artículos. Una cosa media Una rara cosa que media se rara. claro, Verá la imagino la especificidad cantidad- con la que habla No, no. la señora Doc. Además, imagino la cantidad de cosas que podrías tildar de raras que se empiezan a percibir. Bueno, en ese momento la cosa esta media rara era como una señal que llegaba de todos lados. Como un eco. Ponele, podría ser, como un eco, como una señal que llegaba de todos lados. Apuntaban las antenas para allá, se veía una cosa media rara. Apuntaban la antena para allá, lo mismo, bueno, en definitiva. Dos ingenieros que estaban buscando algunas señales, no viene al caso ni sus nombres ni de qué, apuntan sus antenas y siempre encuentran esta señal
hasta que finalmente descubren que se trata del fondo cósmico de microondas. El nombre, Fondo el título. cósmico de microondas. Que- Y no es un fondo lleno de microondas como el de la cocina, sino que es otra cosa. Claro, ya se puede imaginar Cualquier tranquilamente. cosa. ¿Has visto esos videos donde toman un audio, lo que sea, y hacen los dibujos? Sí. Bueno, un fondo cósmico de microondas. empezamos bastante mal con él. Apuntaban ¿qué dijiste? La antena. La antena para allá y hacía algo. Sí. Bien. Un tarado después acomodando la antena de Claro, de es DirecTV. que exactamente decían que es este ruido, que es este ruido, que es este ruido. No sabían qué era, primero pensaban que era una señal alienígena, después pensaban que era un problema de la antena, después pensaban que... Porque a donde apuntaban se veía esto. No importaba dónde apuntaban, siempre detectaban lo mismo. Este fondo cósmico de microondas, te lo digo así con palabras muy fáciles, es la imagen más antigua que tenemos del universo. Es la foto más vieja que podemos ver del universo. Y tiene que ver con cuando el universo todavía ni siquiera tenía ni estrellas, mucho menos planetas, ni galaxias, y tampoco tenía átomos, se puede decir. Chan, chan, chan. Chan, chan. Tenía... ¿Qué había cuando no había nada? No dije nada. Ah, touché. Dije que no había átomos, pero porque eso no lo es que nada. es y no puede dejar de ser, y de la Claro. nada nada sale. Había electrones y fotones nada más. Era como una sopa de electrones y de fotones. Sabemos que había fotones porque podemos ver la imagen. Si no, no veríamos nada, digamos. Solo lo que podemos ver es luz, entonces sabemos que había fotones por eso. De ahí para adelante, el universo que conocemos. Pero, Cuando decís de ahí para adelante, ¿implica un hacia atrás? ¿Un antes? sí, implica un antes y eso es a donde quiero llegar. A la inflación. Entonces, lo que viene a corregir o lo que viene a solucionar los problemas de la teoría del Big Bang, que la teoría del Big Bang no podía responder, es la teoría de la inflación. ¿De qué se trata esta inflación? Justamente como su nombre lo indica, en una época muy temprana del universo, el universo se infla, por eso se llama de inflación, de una manera muy, 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 muy acelerada. Cosa que el Big Bang no explicaba. Y no es lo mismo el Big Bang, por eso decíamos que no había Bang, pero sí fue muy big, no es lo mismo una explosión que una inflación acelerada. No sé si En se este llega a caso, entender la diferencia. en este caso, la inflación sería un fenómeno más de aparición espontánea que no Exactamente. una ampliación de Exactamente. materia. No se sabe, todavía no se pudo responder por qué se produce esta inflación, pero sí se acepta que hubo tal cosa como una inflación, porque agregándole eso a la teoría del Big Bang, se resuelven automáticamente o de una sola vez todos estos inconvenientes que tiene la teoría del Big Bang. Por eso es una teoría, bastante aceptada, digamos, que tiene que ver con cosas como lo que decíamos el otro día, el universo es plano, que me preguntaban cómo puede ser. Bien, Sí. A gran escala plano, uno diría, si fuese esférico, por ejemplo, si tuviese una geometría esférica, sería como parecido a la Tierra, en el sentido de que yo iría para una dirección y eventualmente en algún momento volvería a aparecer por el mismo lado. Correcto. No se observa eso, se observa que uno avanza y avanza. Sin embargo, no tenemos certeza de qué forma tiene el universo, pero por lo menos desde lo que podemos apreciar nosotros es plano. En ese punto volvemos a retomar el concepto de infinitud, por ejemplo, y es que cuando También. decís si algo es necesariamente infinito, no llegarías en ningún momento a volver al punto de partida. Si pensás el infinito como una curvatura, capaz que sí. En cuyo caso no tenés el problema cuando decís si la Tierra, el universo fuese de geometría esférica. Sí. Partís de un punto, eventualmente llegarías al mismo. Sí. En este caso, entonces no ve el problema ¿De que sea infinito? de que sea esférico. No habría, pero no es lo que se observa, por lo menos en la escala donde nosotros podemos observar. También vemos que el universo es a gran escala heterogéneo, donde miremos vemos lo mismo. Correcto. Quizá no a pequeña escala porque tenemos planetas, estrellas, galaxias, pero a gran escala es heterogéneo, cosa que también se responde con la inflación. También es isotrópico, se dice, o sea, en la dirección que veamos el universo es igual. No hay una dirección privilegiada donde yo pueda mirar y diga, para allá es así y para allá es así. Por eso también es imposible identificar, decir, bueno, ¿y dónde? Esta pregunta la he leído. Exactamente. Y bueno, si hubo un principio, ¿dónde está?
Claro. ¿Cuál es el punto de referencia desde donde todo se aleja? Sí. Más que nada como crítica al Big Bang, precisamente porque de Exactamente. ser una explosión en esos términos, tendría sentido. Exactamente. Entonces, isotropía también es algo que se explica con la inflación. Entre algunas Correcto. otras, como algunas cuestiones como cómo dos cosas que están muy alejadas en el universo hoy pueden tener alguna especie de conexión. Entonces, también se explica esto con la inflación. Conexión, Conexión cuántica, vamos a decir. Conexión en sus características, en sus propiedades. por ejemplo, estás hablando en dos partículas que en lugares distintos del espacio tienen reminiscencia, lo que le ocurre a una afecta a la otra. Exactamente. Enlace cuántico se llama. También se explica con la inflación. Y así... Bueno, ¿me podrías explicar un poco más? Eso ya no lo conozco. Esta parte de la teoría no ha llegado. Tiene que ver con propiedades de las partículas a nivel cuántico, que se supone que es como que tengo una partícula acá y una acá muy alejada. Sí. Y pueden presentar un equilibrio, por ejemplo, lo voy a decir así, voy a tratar de usar un ejemplo de la vida cotidiana, la misma temperatura. Bien. Entonces uno se pregunta cómo dos cosas que están tan alejadas del universo pueden tener la misma temperatura. Y además el comportamiento de una afectar a la otra, porque ese es el punto. Digamos. Exactamente, sería una casualidad en este caso encontrar Bien. dos puntos de Ahí misma dijiste temperatura. No ahí sería... dijiste la palabra clave. Están conectadas causalmente esas dos cosas, no casualmente, sino causalmente. Como dos cosas que están tan lejos pueden estar apareadas, emparejadas causalmente. Bueno, se responde con la inflación. ¿En qué sentido? En que se asume que antes estaban muy juntas y por la gran inflación que hubo en esa etapa del universo, quedaron Eventualmente separadas. muy separadas, demasiado separadas. ¿Por qué demasiado? Porque y a esa va la diferencia entre explosión e inflación. Una cosa es algo que explota Sí. y otra cosa es una inflación cósmica que es muchísimo más acelerada. Se la considera como muchísimo más acelerada. En ese punto hay dos cosas que me generan curiosidad. Por un lado, esa inflación fue momentánea, instantánea, podemos decir hasta espontánea. Que sucedió en milésimas de segundo. Después se congela, se reduce el ritmo de velocidad de expansión del Reduce universo. el ritmo de velocidad, pero sin embargo también explica lo que vemos hoy, que sería como que sería como una especie de remanente de la inflación, que es que el universo se sigue expandiendo ¿Cómo y de por forma qué acelerada. fue una inflación muy instantánea? A partir de ahí, de forma abrupta, la velocidad cayó al ritmo que está ahora. Ese ritmo se acelera, se está ralentizando. ¿Cuáles son las observaciones? ¿Cuál es la postura oficial? Bien, no se sabe, de nuevo, ¿no? Las causas de la inflación, no se sabe por qué sucedió eso, pero sí se lo considera como un proceso que el universo pasa de tener, imaginemos que inflamos en milésimas de segundo un globo al tamaño de una galaxia, en milésimas de segundo. Como más o menos esa sería... Probablemente reviente la mucho escala, sí. antes. Probablemente reventemos en algún momento. No se sabe el origen, se lo describe como un proceso que tiene una duración, estas milésimas de segundo, Bien. y después empezaría lo que son los principios del universo, donde se empiezan a formar las primeras galaxias, estrellas y tal. Hoy el universo se expande aceleradamente. Eso es lo oficial. O sea que se está acelerando el ritmo de expansión. Exactamente. Cada vez se acelera más rápido. Y eso es lo que se observa. Si yo miro las galaxias lejanas, veo que se alejan cada vez más rápido. Eso, si lo tomamos aparte, ya entrando un poco en multidisciplinariedad, en términos matemáticos, los cálculos, las ecuaciones, Sí. ¿qué avalan de todo esto? ¿Hay alguna fórmula? Sí. Bueno, eso lo hablábamos también la otra vez, las ecuaciones de Einstein. Einstein pone a mano la constante cosmológica. la constante cosmológica Sí. para decir no se expande. Pero si no, sus ecuaciones decían sí se expande de forma acelerada. O sea que, O sea que a las partir de ahí se decanta que necesariamente, Sí. hasta nuestro conocimiento, el universo se expande cada vez más rápido. Cada vez más rápido. Hay otra ley que se llama ley de Hubble, que además las galaxias, o los objetos en general, se aceleran, o sea, se alejan. Mientras más lejos están, más rápido se alejan. Sí, esto lo hablamos en el capítulo Sí, que pasado, lo hablamos, lo traje a colación. que también es una mecánica fórmula matemática que también dice lo mismo. La velocidad con la que se alejan es proporcional a la distancia. Más lejos, más se aleja. ¿Se estima entonces que llegará esta expansión en algún momento al fenómeno opuesto? Es una posibilidad que se maneja, sí, es una posibilidad que frene en algún momento, porque que se acelere no quiere decir que nunca vaya a frenar, ¿no? Tampoco. Sí, entiendo. O sea, no es una condición. Y esa es la pregunta.
Tendría que venir por el lado de Justamente esa es la pregunta. de la energía, de la materia. Tendría que venir por ahí, quizá bueno, asimismo también la cosmología maneja cantidades de energía, cantidades de materia, así es como analiza cómo es el universo. ¿El universo tiene una cantidad de energía puntual? Sí, ¿Es medible? es medible. Pero bueno, ahí entran otras cosas que también hablamos, que es la energía oscura, materia oscura. Todavía no se sabe ni siquiera qué tipos específicos de energía hay, si se conocen todos o no, si se conocen todos los tipos de materia o no. O sea, como... Bien, bueno, es una buena pregunta, porque la gravedad empieza a afectar a una escala más chica. Son las dos fuerzas que pelean en el universo, la expansión con la gravedad y el colapso gravitatorio. Entiendo que eso en el modelo estándar, llamarlo a día de hoy fuerza a la gravedad, se entiende más como una distorsión. Sí, ya no es una fuerza, sino que es un efecto. Dimensional. La gravedad es como un efecto del espacio-tiempo. Pero la gravedad actúa en escalas más chicas, por ejemplo, atrayendo galaxias entre sí, o manteniendo la galaxia armada, o manteniendo los planetas alrededor de las estrellas. Y la expansión actúa en escalas más grandes, digamos. Entonces, a nivel más chico, sí gana la gravedad, porque efectivamente las galaxias se juntan entre sí. Pero a niveles grandes gana la expansión, porque efectivamente las cosas entre sí, a gran escala, se están alejando. Es una lucha constante. Por ahí venía la relación mismo que yo había sugerido en ese momento de lo similar entre el cálculo de la inflación, el teorema de Hubble, Sí. contra una de las máximas newtonianas de la gravedad y cómo funciona al cuadrado de la distancia. Exactamente, sí. No se sabe quién va a ganar en realidad todavía. Si va a volver a colapsar todo o efectivamente todo se va a expandir hasta siempre jamás. ¿Qué es lo que vos particularmente crees? ¿Y qué te gustaría que pasara? Porque tiene una secuencia interesante eso de decir... Creo que no tengo las herramientas necesarias como para tener una postura acá definida. no estamos delirando. Pero cualquiera de las dos cosas que pase me parece increíble, así que... Si el universo se expande por siempre, me parece increíble y me explota la cabeza. Y si el universo se vuelve a colapsar, me parece increíble y me explota la cabeza. Si tuvieras que elegir uno y que querrías experimentar el colapso universal... No puedo, soy de Acuario, no puedo elegir una cosa sola en la vida. Bueno, la astrónoma acuariana. Otro tema a futuro para tratar. Tema. Astronomía versus astrología. ¿Por qué? Bueno, por lo pronto, bueno, mi gente, coméntenos si son equipo colapso o equipo de inflación expansión por siempre, perpetua. jamás. Es bueno los equipos esos, quiero saber. Yo creo que lo viviría. ¿Vos qué preferís? Yo creo que de la misma forma que me gustaría saber qué se siente estrellarme en un Chiron a 490 kilómetros por hora, pasado escuchando heavy metal, yo creo que sí, me gustaría experimentarlo. No sé. Igual que ¿qué se sentiría entrar en un agujero negro? Tremendo. Creo que no sentirías nada, te desintegras. Me gustaría poder ser consciente. Entiendo que hay varias explicaciones a futuro. Bueno, puede estar listo. Próximo capítulo hablamos de agujeros negros. Doctora. Bien. Bueno, muchísimas gracias, un placer. Gracias por venir. Mi gente, ya saben, comenten, like, aporten para el equipo de la doctora. Por favor, las donaciones para el telescopio, primer telescopio. Ya no solo para el telescopio, vamos avanzando telescopio. porque dice que no carece de las condiciones necesitamos respuestas. Así que muchísimas gracias y volvemos con nuestros colegas. Cele, querida, bienvenida de vuelta. Volvemos a estudio. Estamos de vuelta en estudio. Consulta, antes de proceder a lo que nos concierne. Retomando un poco el bloque anterior, universo y demás, a ver si aprendiste algo, ¿se aprendió algo? Sí, siempre aprendo algo. Me encanta escucharlos hablar. Yo generalmente estoy en técnica cuando ustedes hacen el segmento, pero sí, escucho atentamente todo lo que dicen. Esta vez, ¿qué te hizo sentir el tema que hablamos? Porque recuerdo que la vez anterior que te dio una especie de sensación de conflicto existencial, una especie de pánico de vida. Bueno, yo asimilé esa información, por lo tanto, esta nueva información no fue tan ¿Impactante? Tan impactante, o sea, impactante lo es, pero por lo menos ya lo proceso con un poco más de calma. Y... Se vivió mejor. Se vivió mejor, pero igual sigue siendo... impresionante, literalmente, la palabra un poco más de calma. Y para los que no nos están viendo, si no nos escuchan en formato podcast, esas uñas se van a terminar rompiendo entre ellas. Permanentemente ahí jugando con los dedos. Sí. Súper calmada. Súper calmada. Exhala. Todo va a estar bien.
Decías. No. A ver, lo que me da tranquilidad es que probablemente si cualquiera de estas cosas ocurre, yo voy a estar muerta. Excelente comentario. Decime si no te pasó y a los que el resto de gente nos escucha, si no les ha pasado esto que en la infancia o de temprana juventud, creer que algunos fenómenos iban a ser mucho más relevantes en tu existencia, como por ejemplo... 2012. No, de última vez tenía fecha. El colapso del núcleo solar y que el Sol como estrella amarilla terminara en... ¿Qué sería? Por el tamaño de una estrella, una gigante roja. Sí, no sé. algo así. Y vos decís, oh por Dios, la arena movediza. Lisa. Es que, a ver, no, literalmente... ¿qué hago si termina en arena movediza? Literalmente... Pero, pendejo, estás en Argentina. ¿Qué hablas? Sierras por todos lados, estás rodeado de montaña, vivís en un valle, imbécil. Sí, o sea, literalmente, ahora que lo decís, nos criamos pensando que el mundo se va a acabar, por el motivo que sea, en el año 2000 por la revelación. Mori. Claro, el 2000 por la revelación de las máquinas, no me acuerdo si hubo algo en el medio, 2012 por el calendario maya, después creo que hubo otra cochinada más. O sea, nos estamos por morir todos los años, después vino la pandemia, es como... No, yo le dejé la bola, pero históricamente sí, hay profecía del fin de los días, hace desde la creación de la religión. Claro, bueno, con la gripe porcina también había como otra pandemia ahí, como inminente, que nos destruyera a todos, y ahora ya no veo la hora de que algo nos destruya. Es como que... ¿Querrías ver el fin? Sí. O sea, sos team colapso universal. Absolutamente. Mira. Si me voy a morir con estilo. Estaría de lujo, ¿sabes qué se siente? Claro. ¿Te tirarías si tú supieras que no tenés otro día para vivir? ¿Te participarías en una operación en la que te tienen que tirar al tipo interestelar? Al agujero negro. ¿No te gustaría vivir lo que es un agujero negro? No, ¿viste la serie? Pero si el colapso universal, ¿qué carajo te pasa? Escúchame. No. Tranquilízate. Ahora calmate vos. Inhalá. Exhalá despacio. Hablando retomando el tema del primer bloque de las series animadas, hace poco vi una serie que se llama Carol and the End of the World, que está en Netflix. Desconozco. Mírala, es cortita y es interesante, pero trata justamente de o sea, es contemporáneo, por así decirlo, entre comillas, pero científicos como la doctora Kanagutsuko han descubierto un asteroide que va a impactar contra la Tierra y quedan 7 meses de vida en la Tierra antes de que impacte el asteroide. En la serie, doctora, en la serie. Claro, es... ¿Cómo qué? ¿Cuándo me lo vas a decir? Hubo 3 miedos ahí en esa expresión de rostro. No, igual, lo vi en Netflix. No, te sorprendería la cantidad de desinformación que hay a nivel de redes. Tendrías que pasar alguna especie de formulario legal cuando vas a tener un podcast. Porque, no, hermano. Lo pasamos, sí lo sí, pasamos. No, sí, vos no sé. No, es una serie, es ficción hasta donde me concierne a mí, es ficción. Y bueno, sucede esto, ¿qué sucede con la humanidad sabiendo que el fin es inminente? Y en el contexto de la serie, después de después de asimilar la información, la sociedad deja de preocuparse y empiezan a tener una vida completamente liberal. Las personas cumplen sus sueños, cumplen sus objetivos, dejan de pensar en el qué dirán, renuncian a sus trabajos y eventualmente el dinero deja de funcionar como moneda, como fuente de poder. O sea, se vuelve una sociedad mucho más libre, respetuosa y equitativa. Y bueno, en todo ese contexto sucede que a la protagonista, Carol, era feliz teniendo una vida normal y rutinaria, y todo este libertinaje de repente la pone muy incómoda. Entonces acá empieza el dilema de la vida, de cuál es la forma de llegar a la felicidad, disfrutando de las pequeñas cosas de la cotidianeidad, de estar feliz consigo mismo, o vivir la vida al extremo, cumplir todos tus sueños, todos tus objetivos, ser el mejor. Es muy buena la serie y casualmente consigue estos dos temas de el final inminente sin ningún tipo de salvación y el pensar qué vas a hacer con el tiempo que te queda. Yo, honestamente, con el tiempo que me queda no lo gastaría en un agujero negro. Salvo que, a ver, si tengo la posibilidad de tirarme un agujero negro, lo más probable es que me chupe antes de que yo pueda tomar la decisión si quiero saltar o no. ¿Verdad, doctora? Claro. Pero si tuvieras...
7 meses y sabes cuál va a ser el día de tu muerte, estás condenada a No, hago otra cosa, me voy a la playa. O sea, tibios. nací en el Mediterráneo, me voy a la playa. Tibios. Bueno, cuestión. La verdad, el planteo es muy interesante. El concepto que maneja la serie deja abiertas muchas preguntas, lo que nos lleva a, tal vez la más importante en este programa es, vamos a terminar un capítulo sin un cliffhanger, vean en el próximo capítulo. Esto es No es Clara, soy Rodrigo. Celeste, Saludos de parte de toda la producción. Síganos en nuestras redes sociales. YouTube, TikTok, Instagram y Spotify. Hasta la próxima, mi gente.